Bueno, buenas tardes para todos. Lamentablemente, pues hasta ahora no ha ingresado ninguno. De todas formas, vamos a hacer la presentación. Esperemos que en el transcurso de esta hora lleguen algunos estudiantes. Había invitado también estudiantes del curso, proyecto de grado de la nueva malla académica, pero tampoco parece ser que están interesados en este tipo de eventos. Entonces, vamos a empezar nuestro encuentro virtual. Listo. Entonces, la idea de este CIPA es trabajar en la simulación en proyectos que tienen que ver con telecomunicaciones. Nos hemos planteado un propósito como elemento concatenador de todo este ejercicio. Diseñar e implementar una infraestructura de red híbrida, o sea, toda la red de radio y la red de planta externa a través de GPON o con fibra óptica, esa tecnología que se habla allí, de alta disponibilidad que garantice conectividad de una banda ancha simétrica, o sea, las mismas velocidades tanto en subida como en bajada a usuarios en una localidad del país. El proyecto integra una cadena de transporte robusta vía estación repetidora y un sistema de gestión centralizado asegurando la máxima eficacia, eficiencia operativa y monitoreo proactivo del servicio. El problema que tenemos es una vereda en el municipio de Iquil, en el departamento del Huila, que es donde yo resido, y ellos están requiriendo servicios de conectividad. Para ello se ha previsto un radio enlace, el backhaul, con origen en Neiva y el uso de un repetidor en la estación repetidora Cerro Chino. Los datos del proyecto, o sea, esto fue lo que se hizo previamente para saber cuánto iban a ser los usuarios, 400 usuarios, diseminados no solamente en la parte urbana del municipio, sino alrededor del municipio. Y aquí están los datos de ubicación geográfica y las alturas para los tres elementos que compondrían esta solución. NAIP, que es donde va a ser digamos, la parte en que se le va a entregar todo el tema de conectividad, pero la China que va a ser el repetidor, que no es un repetidor pasivo, e Ikira, que es el sitio donde vamos a llegar con el sistema. Entonces, aquí entramos nosotros cuando queremos planificar una solución de este tamaño, ¿qué es lo que podemos hacer? Uno de los integrantes del equipo de trabajo preguntan que si primero escogen los equipos. Lamentablemente se está volviendo costumbre ese proceso de seleccionar equipos y cuando tenemos ya la solución montada nos damos cuenta que los equipos no eran los que necesitábamos porque requeriríamos muy seguramente mayor ancho de banda, mayor capacidad de transporte o equipos para no 400 sino 800 o 1000 usuarios. Entonces, todo eso empezamos a definir que los equipos va a ser al final de que tengamos realmente hecho todo el proceso de identificación de la demanda. La otra persona dice que ¿por qué no simulan los radioenlaces? Bueno, podría uno partir de ahí, pero pues cuando ustedes saben que para poder simular un radioenlace tenemos que tener cuáles van a ser los equipos, cuáles son las características y técnica de estos equipos, cuál es la mejor antena que se requiera para ello, cuál va a ser la guía onda con que vamos a conectar el equipo a la antena, cómo va a ser, si se va a requerir de branching para unir dos equipos. Todos estos elementos pues, se tendrían que tener claro antes de hacer la simulación.
La otra persona nos dice que la lógica sería validar la demanda, el número de usuarios, calcular el tráfico para luego diseñar la red de acceso con GPON y por último, pues hacer el backhaul. Entonces, fíjese que ahí hay tres de las innumerables alternativas para hacer el proceso. Aquí tenemos que hacer la lógica inversa. ¿Quién desea comprarlo? Para definir qué es lo que yo debo instalar. Esa es, digamos, la premisa de partida. Entonces, el CitySorve nos sirve a nosotros para eso, para hacer la implementación y el comisionamiento. Entonces, aquí tenemos todos lo que serían los radioenlaces, los potenciales radioenlaces. Pues no podemos tener una línea de vista clara desde Neiva hasta Iquira porque hay unas cantidades de serranías o de alturas que no nos van a permitir que sobrepasemos. Por lo tanto, requerimos un punto de repetición que sería este cerro, que está desarrollado, que hay espacio para colocar antenas, hay torres tanto públicas como privadas, entonces ahí se tiene un buen ejercicio. Además, la explanada donde está este cerro, que es parte de esas visitas que se deben de hacer en el CitySorve, es que hay espacios para colocar otras torres, pequeñas torres o torres grandes, porque no es un filo que termina allí, pues hay una buena área para ubicar más equipos. Entonces, ¿qué es lo que se nos dice siempre en estos CitySorve? Debido a la curvatura, hay que utilizar este repetidor y garantizar siempre la zona libre de Fresnel, porque debemos evitar de cualquier lugar que se nos vaya a romper un enlace porque por ahorrarnos unos metros alguien se le dio por hacer un edificio frente a donde tenemos nuestra torre transmisora, si llamaríamos a este elemento aquí en la ciudad de Neiva, nos hacen un edificio frente a nuestra torre, pues obviamente nos cortarían el enlace y nos tocaría empezar a buscar otras alternativas. Fíjese que nosotros dependemos mucho, de un lado, de las autorizaciones que se hagan a nivel municipal, a nivel de la Oficina de Planeación Municipal, frente a donde nosotros montemos la infraestructura para el tema de la antena del sistema que va a transmitir hasta este cerro. Lo mismo ocurre en el municipio de Ica. Entonces, todo esto nosotros debemos de preverlo antes de abordar un proceso de diseño de la red. ¿Cuáles son las normas? ¿Qué está ocurriendo? Si hay permisos constructivos en la zona. Bueno, todos esos elementos fundantes. Y ya cuando estamos en la comunidad que queremos atender, pues debemos de tener al menos el plano definida claramente sus calles, sus vías principales, y para después hacer lo que es el inventario, lo que se llamaba antiguamente, hace 40 años decíamos el diagrama de pollitos, empezar a pintar punticos donde está la demanda, porque esos punticos hoy en día se siguen usando. Hoy en día, en el caso de QGIS, que es un sistema geográfico, nos permite a nosotros por capas ir creando la capa de los usuarios, la capa de las calles, la capa de la infraestructura existente, la capa de la nueva infraestructura, para a partir de allí decide al sistema calcúlenos y llévenos la ruta óptima para tener el mejor diseño y un diseño que a futuro sea fácilmente ampliable. Entonces aquí empezamos los cálculos. Como lo dijimos en la primera diapositiva, vamos a empezar por la demanda. Entonces ya tenemos claro que esa demanda son 400 usuarios. ¿Qué me dice a mí la experticia? Que si yo parto de un consumo promedio por usuario de 20 a 30 megabits por segundo y con un reuso del 1 al 10, esto me quiere decir que yo debo tener un tubo de transmisión de 1 gigabit por segundo para garantizar este servicio a estos 400 usuarios. Entonces, ¿dónde voy? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues determinar la frecuencia, la banda. Y las recomendaciones hoy por hoy
es que debemos de tener bandas licenciadas, no seguir utilizando las bandas libres, las cuales pues nos obligan hoy a, a estrecharnos, me perdona la expresión, a montar tanto equipamiento en una misma banda para no pagar unos costos de alquiler del espectro radioeléctrico que la Agencia Nacional del Espectro nos sugiere, que es que tengamos bandas licenciadas en 6 gigas, en 11 gigas, en 18 gigas, o en equipos de muy alta eficiencia, como estos dos que se mencionan aquí, el iFiber de 11FX o el Ceragon, que son los dos elementos que están aquí. Podemos ver que este señor alcanza 1.2 gigabytes a través de su sistema en la banda de los 11 gigas, y este señor también nos da desde 1 giga, 10 gigas, 25 gigas con anchos de banda de 240 megahercios, es que nos garantiza un servicio más estable. Y como pueden ver ustedes, el, el, el sistema de tener los equipos embebidos dentro de un caparazón superior a lo que la norma conoce para evitar humedad y eso del IP66. Estos equipos aíslan temperaturas externas, para uso externo, aíslan humedad y además aísla polvo. Como ya hemos conocido una demanda, tenemos que empezar a ver el diseño de la red de acceso, o sea, de lo que va desde el cliente hasta la oficina central en el municipio de Ica. Es lo que lo que se tendría que instalar allí. Entonces, nos llega el radioenlace, se descarga el radioenlace, se conecta en la oficina central y dependiendo de lo que nosotros querramos tener y ofertar, entonces podemos pensar en una OLT, en un terminal de 4 u 8 puertos PON. Entonces, cada puerto GPON soporta hasta 64 o 128 ONTs. Y cada ONT puede soportar 8 usuarios. Entonces, podemos superar con creces los 400 clientes y nos quedaría una capacidad para seguir ampliando el servicio. ¿Cómo es la configuración? Llegamos vía radio, nos conectamos a estos OLTs, a cualquiera de los que busquemos. Aquí están todas las posibilidades hoy de OLTs, desde el tradicional OLT, que es este, el GPON normal, todo el tema de videofrecuencia con un sistema diferente a un OLT, que nos permite hacer una mezcla, una conmutación, una mezcla de señales para poder enviar televisión como internet o los nuevos GPON, el XGS PON que nos permite hasta 10 gigabits por segundo o el OLT de nueva generación PON 2 que nos permite hasta 40 gigabits por segundo. Entonces aquí tenemos un multiplexador de longitudes de onda o de todo lo que tiene que ver con temas de la parte óptica. Y como parte de la red, pues necesitamos dos niveles de splitter o de repartición, me perdonan esta expresión porque no es la traducción más óptima, de esa señal a través para poder generar varias rutas y llegar a diferentes usuarios. Entonces aquí tenemos usuarios en GPON, usuarios en XTS PON, usuarios también en GPON o usuarios en NG PON 2, que digamos es la última tecnología en el mercado. En este momento pues lo están asumiendo con gran responsabilidad los nuevos prestadores de estos tipos de servicios. Obviamente, pues esto es para zonas con una mayor demanda, pero lo traigo a colación para que miren cómo se debe plantear. Yo no puedo decir simplemente que yo me compro un enlace Wikipedia
me compro un switch no sé qué y ya, y con eso. ¿Y qué hago cuando mis usuarios empiecen a demandar más servicios? ¿No? Pueden haber temporadas pico. Este año, por lo menos, el tema del mundial hace que todos los servicios de video se aumenten. Entonces, si mi red no es capaz de soportar esa suma de servicios, pues empezará a fallar notablemente. Otros conceptos más simples, todo el tema del OLT. Aquí es donde viene hacia el routing, o sea, hacia el switch core o hacia el routing, es donde lo unimos al radioenlace que nos trae el servicio, sale por fibra en la banda o en la ventana, perdón, porque estamos hablando de señales ópticas de 1400 nanómetros para transmisión, de 1310 nanómetros para recepción. Y aquí en este divisor óptico, que lo que realmente es eso, recibe una señal y de acuerdo a las longitudes de onda de la luz, de los diferentes colores, para decir de alguna manera, pues vamos a tener 8 posibilidades de separar esa señal y entonces vamos a las unidades ópticas de red para llegar de esa forma a los usuarios. Normalmente estas ONT o los SNAP, como se conocen con otro nombre, pues van a estar muy próximos a las casas de los usuarios. Yo puedo colocar una ONT para atender 8, 12, 16 unidades de usuarios, ¿no? Aquí hay un ejemplo de cómo se utilizan las ventanas ópticas para las diferentes tecnologías. El GPON, tal como nos lo dice aquí, 1490, o sea, por aquí sería la parte descendente, y 1310, que estaría por aquí en la parte ascendente de este servicio. También tenemos para redes de nueva generación PON ascendente y el descendente. Bueno, acá está el descendente de PON y acá está la descendente de redes de nueva generación PON 2. Entonces, esa es una distribución en el rango de los nanómetros, que son como normalmente medimos las longitudes de onda lumínicas. No como lo utilizamos, o sea, similar a lo que utilizamos en redes de radiofrecuencia. En esta otra imagen, haciendo uso del QGIS, pues podemos hacer una distribución rápida de usuarios dentro del municipio y aquí identificamos nuestro OLT. Y aquí enseguida podemos ver que son colores diferentes. Tenemos nuestro primer split. Más adelante vamos a ver un poco más en detalle cómo se hace esto. Una vez nosotros tenemos ya identificado lo que queremos, porque ya hemos identificado los usuarios, entonces tenemos que pensar en el splitter o la división de potencia para que a todos les llegue una misma calidad de señal. Entonces, si tenemos una comunidad rural, las casas pueden estar dispersas. Entonces, para eso normalmente se hace en el nivel 1, split de 1 por 8 en la calle, y en el nivel 2, split 1 por 8 muy cerca al grupo de casas. Uno ubica una casa o un grupo de casas y busca el punto más cercano para todas las casas. Los fibras, hay dos tipos de fibra. El ADSS, que lleva un corazón que permite su soporte cuando queremos hacer uso de los postes de energía, o utilizamos fibra 8, que es este, donde aquí tenemos nuestra fibra, y este es un cable de acero de 7 hilos, normalmente muy parecido a los cables de aluminio que usan la energía, pero este es para soporte, solamente como soporte. Y por una recomendación de la ITU, la fibra debe ser monomodo. Este es un ejemplo tomado de un trabajo de grado de un estudiante nuestro en un municipio de Huila que creó su propia empresa y que hoy es proveedor de servicios, no solamente en fibra, sino también en redes inalámbricas. Entonces tenemos todo lo que él tiene allí
de su sistema, además de todo el tema de gestión. Su trabajo de grado fue el tema de centralización de las gestiones para los dos sistemas, de fibra e inalámbrica. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos realmente hacer a nivel de fibra en Iquira? O sea, en la parte poblada de Iquira. 400 clientes, un OLT con 4 puertos. Recomendamos usar los 8 o conseguir uno de 8 porque pues, con eso podemos crecer fácilmente. Y con esto el límite técnico es de 1,128. Se recomiendan que sea 8 para trabajar, pues por un lado mejorando la calidad del servicio y por otro lado pues permitir crecimientos. Un modelo sugerido es este modelo que está aquí, que tiene 8 puertos de GPON. ¿Y por qué se sugiere ese modelo? Pues en la indagación que uno normalmente debe hacer es buscar economía, la compactación, todo de una unidad, creo que son 2.5 pulgadas o 2 pulgadas, no recuerdo bien en este momento. Y el shell es de 19 pulgadas lo ancho, ¿no? Totalmente compatible con sistemas de gestión como el SNMP, que es el protocolo de gestión de redes, y puede soportar hasta 1024 ONTS, o sea, terminales de usuario. Nuestra propuesta o nuestra demanda actual son 400 clientes. Entonces podemos crecer hasta tener 1024 clientes, lo que le da a uno fácilmente pues, poder llegar a crecer hasta 800 clientes en un futuro inmediato. El router de bordo, o sea, el core, pues un micro que también es un equipo que manejará el firewall, el balanceo de cargas y las colas de velocidad para los 400 usuarios. Eso nos va a garantizar, vuelvo y digo, calidad en la prestación de este servicio. En la red externa, o sea, los access points, los NAT, son cajas de 16 puertos, conectores predeterminados, o sea, quiere decir que no vamos a tener que abrir el sistema, ponernos en Palmar en una zona montañosa donde hay humedad, donde continuamente hay lluvias. Entonces aquí es plug and play, como decíamos antiguamente, coger la punta de la fibra y conectar. Eso en el lado de la calle, en el lado del cliente, pues se pueden utilizar sistemas ya, los ONUS, en esta referencia, que permiten 1 giga, permite fax Ethernet y Wi-Fi. Estos son lo que encontramos muy fuertes, o sea, muy altamente resistentes para estas zonas rurales donde falla todo desde la energía misma. Pero además permite tener todo el sistema de gestión OMS, que es la gestión de estas unidades de usuario y el control de su interfaz. Entonces, la OLT puede ver, desde la misma OLT, puede ver cada terminal de cliente. Y se cumple con la norma también de la ITU, el G9.88. Perdón, G.988. Entonces, aquí hay una claridad de que es un NAT, es el punto de la fibra troncal que sale de la OLT y se divide para entrar en las casas de los clientes. Su función principal es albergar el split oxygen. La capacidad común, 16 puertos, ya lo hemos dicho por acá arriba. La caja de un solo hilo de fibra se conecta al prisma de vidrio que vive la luz de 8 o 16 hilos idénticos. Y los técnicos no necesitan abrir la caja, que era lo que explicaba, para hacer los empalmes, sino que solo se conecta el cable drop por fuera como si fuese un enchufe. Conector, que son conectores altamente eficientes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para estos temas? ¿Cuáles son los cálculos que demandaría hoy poder probar que lo que yo quiero hacer como red cumple o no cumple? Entonces, pues, en el caso de fibra es el presupuesto de potencia óptica. Como referencia, los terminales de usuarios necesitan entre -8
y menos 27 dBm. O sea, el nivel de señal a su entrada debe estar en este rango, de menos 8 a menos 27. Si nosotros hacemos un cálculo estimado, la salida del OLT, 3 dBm. La pérdida en el primer nivel del splitter va a ser menos 10.5 dB. La pérdida en el segundo splitter va a ser de 10.5 dB. La pérdida por fusiones, o sea, por empalmes y por conectores de 2 dB. Y la pérdida por la distancia de fibra estimada 2 kilómetros, 0.7 dB. Si yo a este valor le resto esta sumatoria de estos datos, me está dando que mi nivel de recepción va a ser de menos 20.7 dBm, que es lo que nos está recomendando la norma, ¿no? O lo que nos recomienda el fabricante de la ONT. Estamos dentro de ese rango, un poquito cerca a la parte crítica, pero estaríamos dentro de ese rango. ¿Qué aumentaría la criticidad? Esta distancia, estos 2 kilómetros adicionales de distancia por pérdida en la fibra. Entonces, todo eso son los elementos que, para poder justificar finalmente el proyecto que ustedes quieren realizar en el tema de telecomunicaciones, lo deben tener en cuenta. O sea, el proyecto no es contar que pusieron un switch, que van a hacer una prueba en packet tracer y que funcione. No, hay que poner los pies en el suelo y plantearnos que debemos siempre hacer todos los cálculos pertinentes. Aquí solamente fibra. Pero cuando lleguemos ya a la otra parte, digamos, a la cabecera del proyecto, que aquí hemos empezado desde abajo, desde el cliente, para llegar hasta nuestro prestador de servicio, el ISP, que es el que nos va a entregar el giga o los 2 gigas de conectividad. Se habla de gestión. Normalmente no, en los trabajos que yo he revisado de telecomunicaciones, ninguno, para casos similares a este, ninguno ha hablado de todo el tema de gestión. Hay un ejemplo, Savix, es una plataforma que se puede usar para hacer todo el tema de la gestión desde la OLT o desde el punto de partida, en este caso Neighbor, a toda la red completa. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear VLANs de gestión. La VLAN 10 es para que la OLT la podamos ver desde Neighbor. La VLAN 100 se etiqueta todo el tráfico de los clientes, o sea, los 400, 800 o 1024 clientes, si llegásemos a esa tope superior, siempre hay que tener una holgura por muchas situaciones, especialmente por la experiencia de quien ha trabajado en estos temas. Entonces nosotros tenemos que comprender que en esta vida van a estar todos nuestros clientes. Después tenemos los puertos o los túneles lógicos que se requieren del protocolo GPON. Entonces, el TECOM define el ancho de banda. Por decir algo, asegurar los 20 megabits por segundo para un plan básico, que es lo que se le vendería a un cliente, o los 40 megabits como un plan ampliado para ese cliente. Y el YENPOR transporta la VLAN de Internet hacia la ONT específica. O sea, nos lleva el puertico que nos genere aquí esa dirección IP a cada uno de nuestros clientes. El resumen de flujo en Iquira sería Internet en Neiva, radio Cerrochina, OLT Iquira, splitter 1x8, cajas de distribución y el cliente final. Aquí no he puesto sino un solo splitter. En el cálculo de potencias ópticas vamos a hablar de 2 niveles de splitter. Simplemente como un ejercicio muy simple. Entonces, en Savage, que es ese sistema de gestión de redes que trabaja armónicamente con los protocolos de gestión de redes normales, el SNMP. Entonces, si nosotros tenemos una segmentación de esas VLAN, tendríamos la VLAN de servicio, la puerta de enlace del gateway, el radio en Neiva, el radio en la China, el radio que cambia a la China va a ser switcher para
estado de puertos y cámaras alimentadas o con alimentación desde el switch, en radio de China que va hacia la AP, hacia Iquira. Fíjense, aquí tenemos 3 direcciones ocupadas solo en China, porque por un lado recibimos, por el otro lado enviamos a la AP. La estación en Iquira, o sea, el radio que nos recibe en Iquira, más ahí vamos a tener todo el monitoreo de la señal en el destino, en el salto 2. Y por último, la OLT, que es el estado crítico, porque podemos tener 400 clientes, pero eso es lo que queremos monitorear al final. Digamos, muy baja probabilidad de fallo en estas primeras 6 direcciones IP. Muy alta probabilidad de fallo en estos 400 clientes. Por eso hablamos que nuestro sistema de gestión es crítico aquí. Pero pues obviamente todos pueden fallar, sino que en cada uno de ellos podemos tener los agentes de gestión que nos informan rápidamente lo que difícilmente ocurre acá. Entonces, para evitar todas esas pérdidas, pues tenemos que asegurarnos claramente todo el proceso. ¿Cómo hacemos el tema de la simulación con fibra? Pues yo en esto tengo claro que ustedes han trabajado ya con este software, porque pensé que no estaba la licencia activa y ayer que ingresé, o ayer antier, vi que hay ejercicios de muchos estudiantes en el mes de noviembre y diciembre del año pasado. Este año no encontré ni uno, pero entré, hice uno muy rápido y este es un tema mucho más simple, pero lo que hicimos fue colocar algunos valores de los soportes en calles de la infraestructura reutilizable, soporte en ductos, soporte en líneas aéreas, son los 3 elementos que nos dan, calles, ductos y líneas aéreas, los puntos finales, número de acometidas tomadas de los atributos, los nodos de red, un nodo de nivel 1, que es la oficina central, un nodo de nivel 2, que es toda la red de distribución, y la topología o las condiciones que vimos es que la distancia entre infraestructura y infraestructura 15 metros, la distancia entre nodos e infraestructura, hablamos de infraestructura, la parte aérea 30 metros, las conexiones al punto final, la infraestructura 25 metros. Tenemos en los nodos adicionales, tenemos 3 nodos de distribución, el número de acometidas necesario por cada nodo 12, alcance máximo de la instalación es 150 metros, el cableado entre la oficina central y el nodo de distribución, pues utilizamos la técnica de empalme, la estándar and mid-span branching, que nos permite pues, separar algunos cables dentro del cable grueso de fibra. Dejamos un 25% de reserva para actividades futuras y todo el split de radio en él va a ser de 1 a 8. O sea, algunos hablan de reuso. El cableado entre el sistema de distribución, el sistema central y el sistema de distribución, seguimos con la misma técnica de empalme, hacemos también la misma reserva y la misma relación de 1 a 8 de los nodos. Ya el FTP a los hogares, no usamos branching, puro topología estrella, y la capacidad de reserva y cajas de empalme hasta en un 90% si se quisiera. En la parte de cables, aquí es lo importante, porque tenemos cables de 144 fibras, de 72 fibras, de 36 fibras, cajas de empalmes, esto todo para esta primera parte, para la oficina central y el primer splitter, cajas de empalmes de 144 fibras o de 72 fibras, y el costo de empalme, pues 8 pesos, eso lo colocamos simplemente para el ejercicio que queríamos hacer. Lo mismo ocurre para la conexión entre el distribuidor y el sistema de distribución. Entonces, usamos cables de 144, de 72 y de 36, cajas de empalme de 144 y 72. Aquí sí hubo un error, porque aquí debería ser 72 y 36, pero una caja de empalme para el primer pedazo. Y lo mismo, los costos por empalme muy bajos. Ya en la parte propia de la distribución de la red de acceso, pues fíjese que ya no usamos sino cables de 24 fibras, de 12 fibras y de 2 fibras. Este para usuarios. Las cajas de empalme, todas para 12 fibras.
y el costo es este. De los resultados que obtuvimos, la atenuación de las fibras para las diferentes ventanas, las pérdidas por deslizamiento, muy bajas en dB, de apenas 0.1 dB. El margen que se propuso era de 3 dB. Las pérdidas por nodos, 0 realmente. Y la pérdida en los puntos finales de 1 dB. Eso es parte de lo que obtuvimos. Estos son los grafos que nos bota el sistema. ¿Sí? Dime. No tengo la posibilidad de ver si entró. Sentí que entró alguien. Ah, ingeniero Amaina, muy buenas tardes. Ingeniero Amaina, ¿no está? Ingeniero don Julio César Jaime, buenas tardes. Debo de Hola Inge, buenas tardes. establecido para evitar que... ¿Cómo vamos? ¿Bien, bien? Sí, señora, aquí ¿Está? haciendo unas Bueno. cositas. Tranquilo, Sí, continúe. bueno, gracias. Aquí les estaba mostrando cómo se hace primero el diagrama de pollitos que hemos llamado toda la vida. Hoy en día, pues, ya han dado muchos los puntos de usuario, la distribución de usuario. Obviamente, este no es el municipio de Iquira por algunas situaciones, porque tenía que hacer algo rápido y no existía la posibilidad de... Entonces Inge, se hizo, disculpe, sí, disculpe, dime. Inge, ¿usted está presentando? Es que no vemos Sí. presentación. Ah, no es presentación, ya veo a ver qué pasó. Dios mío, tiene toda la razón. Ahí sí ven la imagen. Sí, señor. Gracias. Yo les estaba contando que en la imagen de toda la izquierda son los puntos de distribución de usuarios. La imagen del centro son los puntos de distribución de usuario y las rutas de las fibras. Estos cálculos, esto que está en rojo, ya son cálculos que hace el sistema, el CEPIC SAR. Y en el último, en el de la derecha, están los puntos de distribución, los CPDTPs, numerados, con las rutas de calado y con los usuarios. Esos son elementos de salida que nos entrega. Ahora vamos a ver algunos de esos archivos. ¿Qué pasó? Ahora sí. Aquí ya tenemos todo definido. Los 3 puntos que están aquí corresponden a lo que se identificó como la oficina central y como el primer punto de distribución de red. Estos son archivos que me entregan con una estructura o un tipo de archivo que se llama KMZ, que yo los puedo abrir tranquilamente en Google Earth y poder volver a hacer todas estas imágenes. Entonces, lo que me entrega el sistema son las rutas potenciales del cableado, las rutas potenciales de las infraestructuras, las rutas de los cables, todo lo que son empalmes de cables, toda la información de los usuarios, perdón, las líneas, los nodos, el acceso a las diferentes infraestructuras y todo lo que tiene que ver con los sistemas de conexión, o sea, con los... nosotros llamamos empalmes, a nivel francés pues le tienen otro nombre, pero son realmente cierres herméticos para la fibra. Empezamos, cuando entramos realmente a la aplicación, lo que hacemos es traer una serie de información, que es esto que está aquí, cuando hemos trabajado en QGIS. Lamentablemente no tengo imágenes aquí de QGIS por un tema de, estoy en la oficina y no nos permiten instalar software diferente. Pero previamente a empezar esto, lo que hacemos es todas las capas de todo lo que necesitamos en QGIS y al final generamos un archivo grande del dato de salida del QGIS sobre el proyecto que estamos haciendo. Aquí traemos todo ese proyecto, pero vamos desglosando cuando le decimos que en el soporte 1 van a estar las calles, ponemos el shaper que nos genera el QGIS, lo traemos aquí como archivo, después los ductos y tenemos
o si vamos a hacer acometidas a través de ductos, o sea, tubería enterrada, o si vamos a tener líneas aéreas. Entonces, todos estos archivos son generados desde QGIS, y aquí, obviamente, pues uno ubicaría el valor de esos, de ese soporte que se va a utilizar. Si ya existen y hay un operador o el municipio tiene ductos o tiene postes o tiene o nos permite hacer un trazado de calles, entonces podemos pensar en que vamos a pagar un arriendo. Pero aquí tomamos unos valores insignificantes simplemente por hacer el ejercicio. Lo importante es entender que todo esto lo hemos traído desde QGIS. Aquí seguimos. El primer nivel, en los nodos de red, el nivel de la central, pues vamos a tener también dónde lo hemos ubicado. O sea, estos son datos de ubicación de ese nivel. El FCP, lo mismo, dónde está ubicado. Vienen desde el chef que nos da QGIS y los hogares. Los hogares decimos que son por acometidas. Aquí no vamos a dejar de que sea un punto para 10 casas, sino ya propiamente dicho la acometida del hogar. Le damos otros datos del sistema de información geográfica, que las conexiones de infraestructura a infraestructuras de 15 metros, que las conexiones de nueva infraestructura a 30 metros, que las conexiones al punto final desde la infraestructura son 25 metros. Esto es, obviamente, si uno hace un city survey, pues uno debe sacar unos promedios antes de empezar a construir el QGIS de una parte, pero cuando uno necesita realmente hacer una simulación real, debe tener aquí datos reales. Esto simplemente es el ejercicio que tenemos. Aquí le estamos diciendo que hemos agregado el siguiente split, el FDT. Por eso le decimos que sí, que el mínimo número de acometidas necesarias para ubicar un nodo va a ser de 12, y el rango máximo de las acometidas o la distancia máxima de las acometidas de 150 metros. Estos ya no son datos que vienen del QGIS, sino que tenemos que alimentar al CETIC para que él pueda hacer finalmente sus cálculos. Y aquí son otros datos. Primero nos piden cómo va a ser el cableado entre la oficina central y el primer split. Y le vamos a decir que haya una reserva del 25%. Le decimos que la unión de los cables va a ser estándar, ANMI-SPAN branching, que la arquitectura va a ser de 1 a 8 y el costo por empalme 8. Y seguimos colocando valores ínfimos. Como estamos saliendo de la oficina central al primer switch, podemos tener cables gruesos o cables con mayor capacidad de fibra, 144, 72 o 36 fibras. Y debemos de tener cajas de empalmes, una que nos garantice el empalme de 144 y otra que nos garantice empalmes de 36. Fíjese que la de 12 en este pedazo no se requiere porque el cableado mínimo es de 36. Entonces ahí empieza uno a hacer reuso o a tener claridad de lo que quiere simular y obtener el BOM final, o sea, todo el listado de materiales que se requieren para este proceso. Después tenemos el cableado entre los dos splitters. Seguimos con la misma unión estándar, ANMI-SPAN branching, la misma tasa de split 1 a 8, bueno, costo, vuelvo y digo, irrisorio, pero mantenemos la misma configuración de cables, ¿no? Porque pues, si tenemos 144, yo puedo tener 4 cables de 36, ¿no? O un cable de 72 y 2 de 36, bueno, todo depende como nos dé el sistema. En la parte de abajo, que ya va del segundo spray hasta los hogares, decimos que la capacidad de reserva puede ser del 90%. No vamos a utilizar una unión de cables como veníamos con los cables gordos, sino que vamos a usar no branching, una distribución en topología en estrella, y utilizaremos cables de 24, de 12 y de 2 fibras, y utilizaremos normalmente cajas de 12 fibras para los empalmes. Entonces, esos son todos los datos
que hoy se requeriría para hacer una simulación con el STAR, el CETIA STAR. Yo pienso que no debemos de meternos en la simulación como tal, que ya se han pasado casi la hora, porque pues implicaría irnos a un caso específico. Esto fue un caso que se hizo, estos son los resultados que me arroja el sistema, pero en un momento dado, si ustedes necesitan que nos metamos y hagamos un ejercicio propiamente dicho, simplemente me comentan, me escriben y organizamos un CIP exclusivamente para temas de SETI-STAR. Ahora viene lo crítico, es el core del sistema. Entonces, tenemos Neiva Cerro La China, así es Cerro Neiva, Cerro La China, que es el enlace de salida desde la capital. La altura en Neiva aproximadamente 442 metros sobre el nivel del mar, 485 donde estamos en este momento, en la sede de la UNAR. Cerro La China, pues habíamos colocado unas alturas dependiendo del pico exacto, ya se tiene realmente en los cálculos que hicimos. El enlace tiene una pendiente ascendente pronunciada y el desafío al ser un ascenso de este valle de Neiva, la zona de frente suele estar muy despejada, pero hay que tener en cuenta las reflexiones de señal que pueden venir del suelo si el ángulo es demasiado rasante. Si yo no estimo la altura de la torre en Neiva, la altura de la torre en Cerro La China, muy seguramente podemos tener puntos críticos a lo largo de la ruta de ese radioenlace. Entonces aquí he utilizado el simulador de radiomóviles, simulador bastante sencillo, que nos permite ver nuestra zona de Fresnel. Tenemos un pico previo a la llegada de nuestra señal a Cerro La China, pero aquí lo que se ha logrado ganar la altura para evitar este problema, para estar por debajo del 80% de posibilidades de fallo de la señal, es la altura que se le ha dado a esta torre, a la posición de la antena en la torre, porque realmente la torre es de 45 metros, la estamos colocando en 30 metros. Entonces, tenemos los datos de ubicación, la altura de la antena desde el piso, el azimut hacia donde está orientada la antena, la inclinación en grados. Y en el otro lado exactamente lo mismo. Entonces aquí nos genera un resultado de las pérdidas de espacio libre, de las pérdidas por obstrucción, de las pérdidas por bosque, de las pérdidas estadísticas para una pérdida total de 132.9 dB. La distancia 37 kilómetros, la precisión de 18.5 metros, la frecuencia en la cual debimos realizar, porque uno de los problemas de radiomóvil son los rangos de frecuencia que tiene, de 12.8 gigas, la potencia de radiación isotrópica equivalente de 1.995 vatios. En el sistema hemos dicho un solo vatio. Eso no se consigue en los equipos. La ganancia del sistema 147, entonces podemos ver que estos 147 menos estos 132, pues nos permiten tener una fiabilidad alta, la fiabilidad del 70%, la señal recibida de menos 98.4 dB y la señal recibida en microvoltios 2.69. Fíjese que nos da una señal, un margen de escucha de 14.62 dB. Ese es el, digamos, el primer salto del sistema. En el segundo salto lo mismo, hacemos algunos ajustes, ahí ya es al contrario porque Cerro La China está mucho más alto o algo más alto que el punto Benítira. Tenemos algunos picos, pero también tenemos un riesgo con algunas serranías más el espejo de la represa de Betania. Pues aquí tenemos que calcular esta imagen que nos permita a nosotros esté por debajo de 25 dB. Entonces fíjese que es una zona bastante libre, pero pues se nos pueden generar problemas en esta zona específicamente
perdón, en esta parte donde está la represa, que se pueden generar algunos elementos a esas frecuencias que nos pueden enredar un poco la situación. Pero seguimos teniendo una margen de escucha en los 14 dB. Estos son, digamos, ya los planos propiamente hechos para la orientación de antenas y cosas de estas, pero son simplemente informativos, ¿no? ¿Qué es lo que uno tiene que tener claro? Hay dos sistemas de simulación, el radiomóvil y el ARLIN, hay otros, MikroTik también tiene. ¿Qué nos recomienda los sistemas? Frecuencia de 8.5 gigas, que es una banda libre, pero vuelvo y digo, difícil a ratos por la cantidad de usuarios que hay hoy ahí. Por eso tenemos que ir a los mapas que tiene la ANE para poder determinar si sirve ubicarnos en esos sitios o trabajar en frecuencias licenciadas con 15 gigas. La altura de la torre mínimo 15 metros, así se lo dijimos tanto a este sistema, o sea, a radiomóviles como a Sirio para hacer los elementos. El modelo de propagación debe ser long range, que es el más preciso para nuestra geografía. ¿A qué se refiere? Es que como son sistemas o son modelos para terrenos irregulares, lo mejor es buscar modelos de propagación que nos funcionen. Esto es teniendo en cuenta que Sirio es mucho más eficiente que los sistemas no pagos, no como radiomóviles. En Sirio, nuestra página de entrada, sé que muchos de los estudiantes de telecomunicaciones en sistemas de comunicaciones y en antenas y propagación lo han trabajado, o sea, es parte del currículum del curso. Entonces, pues, venir a hacer ejercicios de ellos no vale la pena, sino acotar las partes más importantes de la programación misma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una red de transporte. Y esa red de transporte hemos ubicado nuestros puntos, hemos obtenido o hemos adelantado, digámoslo así, toda la información por cada uno de los elementos, desde el tipo de radio, desde el tipo de antena, del modelo de propagación de las antenas, toda la cartografía. Hemos identificado los puntos de interés para poder trabajar con ellos y se podría calcular el estudio. Obviamente, vuelvo y digo, por temas nuestros internos no podemos hacer instalaciones, tocaría trabajar con un sistema bastante lento como el que tenemos, por eso no hay más datos. Y por último, compartirles algunas imágenes de este proyecto de grado que hizo el estudiante Javier Libardo Urán Alvear, un sistema de monitoreo para redes para una empresa que se llama Gigaredes Comunicaciones, que es empresa de él, es su propio emprendimiento, y utiliza el PRTG Network Monitor. Aquí nos muestra todos los problemas que él tiene. Primero, pues que es ISP regional en el Huila. Es una red híbrida de GPON fibra más radioenlaces inalámbricos en la banda de 5 gigas y la cobertura es urbana y rural. Es un municipio diferente a Iquira. Los desafíos operativos que él tuvo fue nodos en cerros de difícil acceso, condiciones climáticas adversas, para estos en radioenlaces críticos, cortes recurrentes de energía y sin monitoreo en tiempo real. Simplemente esperaba que alguien lo llamara a decirle, no tengo servicio, por favor, ayúdenme, ¿no? Que es lo que normalmente hacen los usuarios en la red. Tenemos todo el mapa de sus servicios inalámbricos y, y la distribución de GPON o de fibra y su core o su oficina central, donde él pues, presta todos los servicios. Él no tenía sistemas de gestión y eso fue su trabajo de grado. Aquí nos explica él en su sustentación que la arquitectura es punto multipunto, tiene 2.488 gigabits de bajada y 1.244 gigabits de subida. Eso quiere decir que no es simétrico, es asimétrico. Estamos hablando de 2 a 1 más o menos en el tema de... Tiene una OLT terminal
tiene split ópticos pasivos 1.16, entonces hemos hablado de 1.8 en nuestro análisis con CTXTAR, y tiene terminales ONT por cada cliente. En el monitoreo que él planteaba es poder revisar los niveles ópticos de transmisión y recepción, errores y sincronización y tráfico por puerto del PON con la VLAN, tal como la planteamos nosotros en la primera parte. Él construyó sus propias VLAN para poder generar a través de PPGR, hacer todos los análisis de red. Esta es la topología inalámbrica, también para llegar a clientes, no solamente por fibra, sino por clientes que ya están muy distantes del área municipal o de la zona de la cabecera municipal. Entonces tiene configuraciones, utilizó equipos para estos casos, Ubiquiti Mimosa, cobertura de zonas rurales donde la fibra no es viable por muchas situaciones. Uno, costo de toda la infraestructura que se requiere de postería, en algunos sitios hacer canalizaciones, crear las arquetas o las cajas de inspección. Todos estos elementos pues, hacen que los costos se suban de la fibra y después la mantenibilidad. Hace que en el año 2000 a Telecom le costaba a Telecom en pesos del año 2000 algo así como 17 millones de pesos mes una cuadrilla de fibra. Entonces, imagínense, para un operador con 300, 400 clientes hoy y todo montado en fibra, pues quedarían ahí sus ganancias, ¿no? El que quería monitorear, pues la intensidad de la señal, la relación señal a ruido, el estado energético del nodo y las interferencias y la alineación de su sistema. Verificar condiciones climáticas que afectan significativamente los enlaces. Entonces, hasta ahí nos tocaba hacerlo algo así como rápido, pero quedo en espera de preguntas si las hay. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Julio César, ¿cómo me le ha Sí, ido? mira, mucho gusto, me llamo Julio César, soy estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones. Mira Sí, que pues llegué un poquito tarde aquí al CIPAS, qué pena, no, pero lo tranquilo. último que pude ver, yo también trabajo en una empresa del área de soporte e infraestructura, Ujú, y todo lo que tú explicaste, yo también he usado herramientas de monitoreo de infraestructura, que una que llama Xavis. Sí, nosotros manejamos, digamos, la red no es propia, la cobertura de la red, nosotros no tenemos punto a punto y nada de eso, solo tenemos los routers, y los routers nosotros por medio de una IP pública ujú. sacamos los servicios, y por medio de unos túneles conectamos a la router board que tenemos acá en la sede principal, ¿sí? Claro, Mira que me claro. parece muy interesante porque precisamente yo ese proyecto también yo lo implementé, como sabes, con el protocolo de SNMP, lo ¿Sí? implementé pues para el tema de monitorear, como tú dices, cuando se nos caía un punto, pues para un técnico hasta que el cliente lo llamara a informarle que pues hubo caída, pues uno no se da de cuenta, ¿sí? Claro, claro, eso es cierto, eso es muy cierto. No, y usar por decir algo, Sabis es muy flexible, puedo decir gratis, podría decir lo que es gratis, comparado con PRTG, porque PRTG la licencia siempre cuesta, No, sí, señor, pero precisamente lo cuando, usamos por lo que es código abierto. Entonces se claro, nos facilitaba ahí para no incrementar en el proyecto los costos. Y pues, pero lo que veo, lo que tú explicas es que de pronto esa herramienta que usó el otro estudiante de proyecto de grado, de pronto tiene más variables para poder claro, medir, ¿no? Sí, claro, muchísimas por más. eso que cuesta, por eso es que cuesta, o sea, Sabis hoy en día la mueven para manejar bases de datos, si mal no estoy, lo han conectado a Firebase y eso hace que la herramienta empiece a costar. Por eso digo, no es gratis totalmente, porque la herramienta en sí es gratis, pero cuando tú ya sobrepasas cierta cantidad de información, pues te obligan a ver cómo multiplica el tema subiendo, va quitando información y llevándola a otras bases de datos que ya se vuelven de tipo paga, ¿no? O sea, o licenciadas. Pero de todas formas, los sistemas de monitoreo hoy es lo que nos tiene a nosotros que dar la razón.
Y eso es parte del problema que yo estoy viendo en las propuestas que han hecho sus compañeros en el curso. Todo el mundo piensa que es coger un cablecito, ponerlo en un radio, llevar una información, repartirlo en una vereda y ya quedar resuelta. No, hay que ver todo el proceso y por eso lo traté de hacer a la inversa. Venir desde el usuario, desde la demanda, calcular rápidamente, porque lo que se hizo fue eso, calcular rápidamente cuántos para 400 usuarios, cuál era la demanda mínima que nos da 800 megabits por segundo o 1 gigabit por segundo. Y a partir de ahí ya uno hace todo el tema de los radioenlaces, ¿no? Porque aquí lo que estamos haciendo es un punto a punto radioenlace con una estación repetidora en la mitad para entender que ahí yo necesito hacer un cruce con 2 radios, si hablamos solamente a nivel de radio, 2 radios, o 2 switches como ya lo llaman comúnmente, pero pues ahí yo tengo que entender que yo tengo que hacer gestión a nivel de cada uno de los radios y gestión en cada uno de los terminales. Y después sí la gestión para los usuarios, ¿no? Entonces, el software que mencionas es muy válido para este tipo de soluciones. Mucho más válido que el PRG, pero él ya lo montó como su empresa, lo está operando, está creciendo. Yo fui a visitar el sistema hace un par de meses y ha crecido tanto que había estudiado hasta entregar su proyecto final, ¿no? Porque se dedicó a vender y a crecer. Eso es lo que se siente uno satisfecho cuando encuentra estudiantes que hacen cosas como ese. Por eso lo traje a colación, ¿no? Ok. ¿No hay preguntas, ingeniero Amaine? No, Inge, muchas gracias, no. Ah, bueno, pues dejamos ahí entonces. Les agradezco a Julio César por haber tenido la deferencia de haber llegado y lamentablemente, bueno, de todas formas queda grabada la reunión y mañana a primera hora le estaré compartiendo el link de grabación. Ingeniero Amaine, una buena noche. Julio César, bueno, ya casi ingeniero también. Y ya. Una feliz noche, ¿no? Igualmente, Gracias, buenas Inge. noches. Muy Bueno, pues amable, muchas gracias. gracias por todo. Gracias.